¿Cómo estamos? Buenos días. Ya viste, nos estamos preparando con todo para lo que va a ser nuestra fiesta mexicana, así que no te vayas hasta que termine la pachanga el 13 de septiembre. Anótate, por favor, al salir está la mesa de informes y tú eres clave para que sea una noche súper divertida y ya viste, se va a poner bueno el ambiente. Ok, ¿cómo estamos? ¿Bien? Acompáñame, por favor, con tu Biblia a la primera carta a los tesalonicenses. Ayer tengo que reconocer que cuatrapeé a la iglesia. El primero le dije Timoteo, luego le dije segunda de Tesalonicenses. No es ninguna de esas, es primera de Tesalonicenses. Por eso cuando lo leímos ayer como que nadie sabía qué tenía que leer. Acompáñame a la primera carta, capítulo 2, versículo 3 y 8 de Tesalonicenses. Y si ya lo tienes, ponte de pie, por favor. Vamos a dar lectura de manera alternada, como es el sello de casa. Yo empiezo con el versículo 3, ustedes van con el 4 y así consecutivamente hasta que nos unimos en el versículo 8. ¿Estamos, familia? La palabra de Dios dice: pues nuestra exhortación no procede de error ni de impurezas, ni es con engaño. Porque como saben, nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras ni con pretexto para sacar provecho. Dios es testigo. Más bien demostramos ser benignos entre ustedes, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Juntos, teniendo así un gran afecto por ustedes, nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. Vamos a orar, familia. Mi buen Dios, gracias, papá, porque nos permites estar aquí en tu casa, alabarte. Y nuestro Dios, queremos rogar que tu presencia esté con nosotros el día de hoy. Que tu Espíritu Santo tome tu palabra, Señor, habla a nuestra mente, a nuestro corazón y haga, Señor, lo que solo tú puedes hacer. Transformarnos, renovarnos, Señor, y si es tu voluntad el día de hoy salvar, Señor, que así sea. En nuestra oración, Padre, para que hoy tú puedas ser glorificado en este tiempo, bendice tu palabra, en Cristo Jesús oramos, amén. ¿Puedes tomar tu asiento, familia? Muy bien. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha sido criticado o ha sido calumniado por alguien? Que hagan un chisme, que ahí murmuren a tus espaldas y que tú llegas al otro día al trabajo y ya nadie te habla y ni idea tienes de por qué, ¿sí? Tu tía ya no te llama y no sabes ni qué pasó. ¿Te ha pasado eso? ¿Sí? Entonces, si te ha pasado eso, y espero que no seas tú el que lo haga, ¿ok? Vas a entender lo que está viviendo Pablo y Timoteo al escribir esta carta. Esta carta que tenemos en nuestras manos es el resultado de que habían criticado a Pablo, a Silas y a Timoteo, y en su defensa ellos escriben esta carta. Porque ellos habían tenido que salir rápidamente de Tesalónica por la persecución, se quedaron la iglesia ahí recién empezando y había gente que estaba desacreditando a Pablo y estaba desacreditando el mensaje que ellos tenían. Es por eso que tenemos esta preciosa carta. Y lo primero que podemos reconocer al leer esta carta es que Dios es capaz de hacer que de cosas malas terminen cosas buenas o en bendición. No sé qué pueda estar pasando, hermano, pero quiero animarte. Si estás pasando por alguna dificultad, por algún problema, por algún malentendido, si tu confianza está en Dios, si tu refugio es Dios, si pones la circunstancia en manos de Dios, Dios es capaz de hacer que de algo malo se transforme en una tremenda bendición. El diablo quería desacreditar a Pablo, desacreditar el mensaje. El diablo quería destruir a la iglesia de Tesalónica. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? Que tenemos hoy la carta de Tesalonicenses, que por años ha sido de bendición a tantos y tantos creyentes y a tantas iglesias como Él es para nosotros. Por eso Dios es capaz de hacer que de cosas malas terminen en bendición. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta hora? Bueno, vamos a hacer una transición. Ya terminamos el capítulo 1. El capítulo 1 es lo que otros saben acerca de los tesalonicenses. ¿Te acuerdas? Lo que decían de ellos, el testimonio que habían visto. Pero ahora el capítulo 2 es lo que los tesalonicenses saben acerca de Pablo, de Silas y de Timoteo. Y vamos a mencionar mucho a Pablo, pero en realidad nos mencionamos a los tres, a Silas y a Timoteo también.
Es lo que ellos ya sabían, lo que conocían de ellos. Acompáñame por favor a ver algunos versículos del capítulo 2. Mira el versículo 1. Pablo dice: ustedes mismos saben que nuestra visita no fue en vano, era lo que conocían. Versículo 2. Después de sufrir en Filipos y ser maltratados, como saben, tuvimos el valor y predicamos con denuedo. Versículo 5. Porque como saben, nunca fuimos ustedes con palabras lisonjeras. Y así continúa Pablo. Versículo 9. Recuerden. Versículo 10. Ustedes son testigos. Versículo 11. Ustedes saben además. Lo que vamos a estar estudiando es esta defensa de Pablo. Es una parte de apologética donde Pablo se está defendiendo, y al hacerlo apela a lo que ellos ya saben, lo que conocen de ellos. Pablo, en su defensa, lo que va a hacer es presentar su testimonio, su conducta, su carácter que ellos ya saben. Podemos decir lo siguiente, familia: nada habla más fuerte y claro que la conducta de una persona, ¿cierto o no? Coloquialmente decimos que una imagen vale más que 1000 palabras. Pablo está tomando esto diciendo: ¿saben qué? Más allá de darles explicaciones, ustedes saben cuál ha sido nuestro testimonio. Ustedes saben cómo nos hemos comportado, porque nada habla más fuerte y claro que la conducta de una persona. ¿Sabes cómo lo dice la Escritura? Proverbios capítulo 22, versículo 11. Mira lo que menciona Salomón en este hermoso proverbio. Proverbios 22:11. Más vale el buen nombre que las muchas riquezas, y el favor que la plata y el oro. Lo que está diciendo este versículo es la reputación, lo que la gente tiene de uno, su imagen, su carácter, lo que ha proyectado, su testimonio, es más valioso que la riqueza. Lo que la gente piensa y percibe de mí es mucho más valioso que cualquier plata o cualquier oro. Eso es lo que está mencionando. Pablo apela al testimonio con el que se ha conducido con ellos. Por eso en este capítulo 2 lo que vamos a aprender, o lo que Pablo nos deja, es cómo debe ser un ministro de Dios. Él mencionó: somos apóstoles, y pudimos haber ejercido nuestra autoridad. Nosotros hemos ministrado, nosotros hemos sido líderes para ustedes, hemos sido sus pastores. Nosotros no hicimos nada de lo que están diciendo. Ustedes saben cómo nos hemos comportado. Entonces, esta palabra ministro, servidor, pastor, es lo que Pablo trata de defender, cómo nosotros hemos vivido frente a ustedes. Y la semana pasada, de una manera muy rápida, vamos a recordar que vimos una primera característica de cómo es un ministro de Dios, cómo es un siervo de Dios. Y el pastor Gadiel nos habló de que una característica es que es alguien comprometido con el evangelio. Sin importar las pruebas, sin importar la persecución. ¿Te acuerdas? Los maltrataron en Filipos. A pesar de eso, ¿ellos qué hicieron? Siguieron predicando con denuedo. Hoy, el mapa de nuestro sermón va a ser 2 características más. Hoy lo que vamos a ver es que un ministro de Dios debe ser alguien congruente. Y nos vamos a referir a la conducta del ministro, de este pastor, de este siervo. El segundo punto va a ser: el ministro de Dios debe ser alguien compasivo. Y Pablo nos va a mostrar cómo debe ser el corazón de un pastor, de un siervo de Dios. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Ahora, cabe una nota de balance, porque tú dirás: bueno, yo no soy pastor, yo no soy ministro, yo con trabajo vengo el domingo. Te quiero avisar: si eres padre de familia, si estás casado, Dios te ha dado un hogar donde tú tienes que pastorear. Dios te ha dado una familia en la que tú tienes que servir. Si tú eres esposa, eres madre, Dios te ha dado la oportunidad de criar a tus hijos, de pastorearlos, de ayudar al trabajo de tu esposo, de ministrarles. Si tú eres hijo, Dios te ha dado y espera de ti que tú puedas ser un ejemplo en donde estudias, donde trabajas. Este pasaje no excluye a nadie, al contrario, pone un estándar que desde arriba se tiene que permear hacia todo miembro de la iglesia. ¿Sí me sigues con eso? Para que entonces en lo que vamos a estudiar no estés pensando nada más en tu pastor o en los pastores, estés pensando en ti mismo, como hermano, como hermana, como hijo de Dios, como hija de Dios, y cómo Dios quiere que nosotros seamos congruentes, cómo Dios espera que nosotros podamos ser compasivos. ¿Me sigues? Vamos a empezar entonces con nuestro primer punto. Mira lo que menciona el versículo 3 que acabamos de leer.
pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es de engaño. Un ministro de Dios debe ser congruente. ¿Qué significa esto? Que tiene que ser fiel, tiene que estar de acuerdo a lo que lo han llamado. Y Pablo empieza diciendo nuestra exhortación. Esa palabra exhortación es muy interesante porque la palabra en el original es paraclesis. Es la misma raíz que luego se utiliza en Juan para paracleto, hablando del Espíritu Santo, el Consolador. Y esta palabra lo que transmite es la imagen de alguien que está al lado de otro para tratar de consolar, ayudar y estimular a una persona. Pablo lo que está diciendo, están hablando mal de nosotros, pero ustedes saben que cuando llegamos a Tesalónica nos pusimos al lado de ustedes para consolarles, para ayudarles y para estimularles. Ustedes saben eso. Y esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque esta palabra es la palabra más apropiada tal vez para expresar lo que es el correcto discipulado. El discipulado no solo es transmitir información bíblica. El discipulado es estar con las personas al lado de ellas para consolarles, para ayudarles, para estimularles a crecer en su fe. Y Pablo lo que está diciendo es que nosotros, siendo apóstoles, no nos levantamos el cuello y nos consideramos una élite por encima de ustedes. No. Nosotros nos pusimos al lado como uno más de ustedes, como alguien igual a ustedes, con la intención de consolarlos, de ayudarles y de estimularles a su fe. ¿Sabes qué es un gran distintivo de un buen ministro, un pastor, un siervo de Dios? Que no es alguien que es inaccesible a la congregación, a los hermanos. No, es uno más. Y está para consolar, para ayudar y para estimular en la fe. A Pablo lo acusaban de 3 cosas. Mira lo que menciona el versículo. Dicen que su exhortación era de error, de impureza y de engaño. Dicho de otra manera, criticaban su mensaje, decían que su mensaje procedía de error. Esta palabra error significa alguien que desvía a las personas de algo que es correcto, los aleja de lo que es piadoso. Decían que la enseñanza de Pablo tenía solo ese objetivo: desviar a las personas. La palabra significa fraude, algo que no es correcto. Luego decían, segunda acusación, que su motivación era impura. ¿Qué significa? La palabra que utilizaron fue impurezas. Esta palabra significa suciedad, algo que contamina, algo que es inmundo, porque era muy característico de falsos maestros que dentro de lo que ellos buscaban solo era tratar de tomar ventaja de las mujeres para obtener beneficios sexuales. Era algo típico de los falsos maestros. Si no, ve el libro de Judas, ve lo que Pablo dice en 2 de Timoteo de los falsos maestros. Pero Pablo dice, no, eso no es cierto. Y la tercera acusación que les hacen es que la meta que ellos tenían, no solo su mensaje era errado, no solo su motivación era impura, sino que la meta era ganar ventaja de ellos, era engañarlos. La palabra que utilizan es dolo. Esta palabra significa cebo o anzuelo, como aquel pescador que tira y aparentemente es atractivo, pero cuando el pez muerde el anzuelo, ¿qué pasa? Queda cautivo y pierde la vida. Lo que está diciendo aquí esta gente que murmuraba, en pocas palabras, es: estos 3 que vinieron de Filipos solo quieren comerciar con su fe, solo se quieren aprovechar de ustedes. Ahora, esto es muy serio, porque este ataque, si prestaste atención, familia, no empieza con la persona de Pablo, ni Silas, ni Timoteo. Lo primero que ellos mencionan, mira cómo dice el versículo 3, es que su exhortación procedía ¿de qué? De error. El primer ataque que el diablo hace es hacia la palabra de Dios, hacia el mensaje de Dios, no hacia la persona que está predicando. Y el diablo hace esto, ¿sabes por qué? Porque él siempre va a atacar la palabra de Dios, buscando distorsionar nuestro concepto de Dios de tal manera que empecemos a dudar si debemos confiar o seguir fieles a Dios, y de esa manera el diablo logra desviarnos de Dios. Te lo vuelvo a decir, Satanás va a comenzar atacando a la palabra de Dios, porque lo que él busca es que distorsiones tu concepto de Dios, pienses que Dios ya no es tan bueno. De esa manera dudas acerca de, ¿debo confiar en Dios? Y por ende vas a empezar a desviarte de Dios. Y esto no es nuevo, ¿eh? ¿Sabes dónde comenzó esta estrategia del diablo? Génesis capítulo 3, ¿recuerda la historia? Está Eva
platicando con la serpiente, y lo primero que la serpiente le dice, Génesis 3:1, con que Dios os ha dicho. ¿Qué es lo primero que va a confrontar el diablo? ¿Qué has leído en la palabra? ¿Qué has escuchado en la palabra? Y el diablo la distorsiona, porque en Génesis 3:1 él dice, Dios dijo, no comerás de ningún árbol del huerto. Y luego Eva lo corrige, ¿te acuerdas? Eva le dice, no de ninguno, solo de uno. Pero el diablo utiliza esta estrategia de distorsionar el mensaje, porque si él logra que tú y yo desconfiemos de la palabra de Dios, va a hacer que desconfiemos del Dios de la palabra. Por eso, familia, es muy importante que tú y yo conozcamos nuestra Biblia. Es muy importante que tú y yo entendamos y sepamos qué es la verdad. ¿Era cierto que Pablo no predicaba la palabra de Dios? Es mentira. Acompáñame a Hechos capítulo 17, versículos 2 y 3. Hechos 17, 2 y 3. Pablo, cuando llegó a Tesalónica, él dio un testimonio y ellos sabían que la predicación de Pablo era congruente a la palabra de Dios. No era de error, no era de impureza, no era por engaño. Mira lo que dice Hechos capítulo 17, versículo 2. Pablo entró según su costumbre por 3 días, y presta atención a lo que dice Hechos 17, 2. Discutió con ellos basándose en ¿qué? En lo que él pensaba. ¿Eso dice? Discutió basándose en cuál era su opinión. ¿Eso dice? Discutió basándose en el último TikTok que vio y pensando que eso era correcto. ¿Eso dice? Discutió de acuerdo a tal youtuber que había visto y que sigue todas las semanas. ¿Eso dice? Discutió basándose en ¿qué? En las escrituras. Era mentira que su predicación venía del error. Mira que dice el versículo 3, explicando y presentando ¿qué? Evidencia. Demostrando con argumentos que era necesario que el Cristo padeciera, resucitara de entre los muertos, diciendo, este Jesús, a quien yo les anuncio, ¿es quién? El Cristo. ¿Por qué deberían creer que ese Jesús al que él anunciaba era el Cristo? Porque eso es lo que decía que la Escritura. ¿Te das cuenta? La predicación de Pablo no era de error. Familia, por eso nosotros en el ministerio de Conociéndonos, en la ruta de Siguiendo a Jesús, cada martes y cada domingo que recibimos a la gente nueva, antes de explicarles la palabra de Dios, ¿sabes qué les decimos? ¿Cuál es el distintivo como iglesia? Horizonte es una iglesia cristocéntrica, basada en la palabra de Dios. Todo lo que enseñamos, lo acaban de decir, está basado en la Escritura, sea en el grupo pequeño, sea en la alabanza, sea en la predicación. Todo lo basamos en la Escritura y queremos exaltar a una sola persona, a Cristo. Aunque no digan amén. Eso es lo que hacemos, familia. Y Pablo dice, es mentira que mi enseñanza sea de error. Yo soy alguien congruente a la palabra. Familia, es de suma importancia que conozcas la Escritura. Te voy a preguntar algo. ¿Te han chamaqueado con un billete falso? Si es de 20 o de 50, como que bueno, pero esos de 500 que cada tanto los ves. Y que de repente vas bien confiado con tu billetito y quieres pagar y te dicen, no, caballero, es falso. ¿Qué sientes, hermano? Aparte de querer ser apóstol y decir, Señor, que caiga fuego del cielo, ¿qué sientes? ¿Te frustras, cierto o no? ¿Te enojas? Empiezas a hacer memoria, a ver dónde fui. Fue la del Oxxo, fue la de la esquina, fue la del mercado. Empieza a tratar de en dónde me engañaron. ¿A poco no haces eso? Y después, la próxima vez que te den un billete de 500, ¿qué haces? Hasta lo lames a ver si no se borra, ¿no? A ver si sí sabe. Lo examinas minuciosamente, ¿cierto o no? Para que no te vuelvan a engañar. Familia, si con el dinero nos tomamos el tiempo para examinarlo, ¿por qué no te tomas el tiempo para examinar lo que escuchas, lo que ves en internet, los podcasts, los libros que lees? Hay muy buenos recursos, pero hay otros muy malos. Y si no conoces la Escritura, andas dándole like, andas compartiendo reels, andas publicitando podcasts. Y luego son cada barbaridad, hermano.
que no te chamaqueen. Si no conoces la Escritura, luego por eso estás desatando, atando, rebobinando, no sé qué tanto más. Querido hermano, es importante que estudies la palabra. Y si no sabes cómo, intégrate a un grupo. Te esperamos el martes. Y te vamos a enseñar cómo puedes conocer la Escritura. Porque Pablo dice, mi mensaje no fue de error. Mi mensaje estuvo basado en la Escritura y ustedes lo saben. Versículo 4 al versículo 6, Pablo va a dar dos argumentos para seguir su defensa. ¿Te acuerdas que están criticando su mensaje? ¿Que están criticando su motivación? ¿Que están criticando la meta que él tenía? Y él dijo, mi mensaje no es de error, es en la Escritura. Pero voy a dar dos argumentos para defender mi motivación y mi meta. Y su primer argumento es el siguiente. Mira lo que menciona el versículo, ahí que acabamos de leer, versículo 4. Mira cómo dice la palabra de Dios. Así, dice Pablo, sino que como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así que hablamos. Dios nos aprobó. Hablamos de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros. Dios fue el que nos confió algo, somos fieles al hablar lo que Dios nos ha confiado. El primer argumento es Dios es quien nos ha aprobado. Lo que Pablo está tratando de decir aquí es Dios nos examinó, Él hizo un trabajo minucioso y nos halló dignos para encomendarnos el Evangelio. La palabra que utiliza para aprobar es dokimazo. Es la palabra de examinar algo para poder tomar una decisión si me conviene o no me conviene. Lo que algunas solteras a veces hacen. Examinan, ven si es buen partido, si no, friendzone, lo mandan al congelador. Te lo pongo así para que entiendas. Pablo lo que está diciendo es, no estamos aquí por nuestras pistolas, por nuestras ganas, por nuestro mérito. No. Estamos haciendo lo que hacemos, dice el versículo 4, porque hemos sido, ¿qué? Aprobados por Dios. Querido hermano, ninguno de los que ministramos en la obra de Dios lo merecemos. Ninguno somos dignos, ninguno somos capaces. Si estamos ministrando es porque Dios en su infinita gracia nos lo concede. Mira lo que dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 12. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 12. Pablo dice, doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor. Estoy agradecido, dice Pablo. Él es el que me fortaleció porque me tuvo por fiel, poniéndome ¿dónde? En el ministerio. Lo que Pablo está diciendo, nosotros no elegimos esto. Fue Dios el que en su gracia y misericordia nos colocó para hacer esto. Él nos aprobó. Así que nuestra motivación solo es agradar a aquel que nos confió el Evangelio. Versículo 4, así hablamos, no como para agradar a las personas, sino a quien queremos agradar, a Dios que examina nuestros corazones. Pablo dice, en su gracia Dios me colocó para hacer esto. Y lo único que quiero hacer es ser congruente a su persona. Quiero ser fiel a Él, no buscando el favor de personas. El segundo argumento que Pablo coloca es que Dios es quien testifica a favor de ellos. No solo es el que los aprobó, es el que testifica. Mira aquí es el versículo 5 y versículo 6. Porque como saben, nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras, adulándolos, ni con pretextos para sacar provecho. Dice, Dios es testigo. Es la imagen de que Dios nos está viendo, Dios está presente, Él nos observa, Él es testigo de lo que hacemos. Y no buscamos entonces gloria de hombre, dice el versículo 6, ni de ustedes ni de otros, aunque como apóstoles hubiésemos podido imponer nuestra autoridad. Dicen que mi motivación es equivocada, no es cierto, Dios me aprobó, yo solo quiero ser fiel a Él. Dicen que mi meta es engañarlo, mentira, yo no quiero usar mi autoridad, yo quiero servirles porque Dios nos está viendo. Dios es nuestro testigo. Esto es interesante, familia. Porque Pablo en su defensa lo que está haciendo es decir que él ha sido congruente al llamado de Dios, como siendo fiel a la palabra, siendo fiel a su persona. ¿Cómo es un ministro de Cristo? Es alguien congruente. Pablo, Silas y Timoteo, su conducta como ministros de Dios
fue sincera, fue en integridad, sin buscar gloria o reconocimiento de hombres, ni diluyendo el mensaje. Fueron fieles a Dios y a su palabra. Eso fue lo que los distinguió. Los estaban acusando de que su mensaje era equivocado. No es cierto, se basaban en la Escritura. Los estaban acusando de que su motivación era dudosa, que su meta era engañar. No es cierto, Dios los había aprobado y Dios era testigo de cómo ellos se movían. Un ministro de Dios debe ser congruente. Repito, la conducta de ellos como ministros de Dios fue sincera, en integridad, sin buscar gloria o reconocimiento de hombres. No diluyeron el mensaje, fueron fieles a Dios y a su palabra. ¿Qué tiene que ver con nosotros, familia? Porque tú dirás, bueno, yo ni predico, yo nunca he estado enseñándole a nadie, ni pertenezco a un grupo, ¿sí? Pero ¿qué hay de tu casa, familia? ¿Qué hay de los consejos que das cuando alguien viene a hablar contigo? ¿Lo que decimos es de acuerdo a la palabra o solo opinamos de acuerdo a lo que a nosotros nos parece? Cuando alguien te pregunta por algo y das una opinión, ¿es de acuerdo a la palabra de Dios o es en error porque solo estás pensando en tu experiencia o en tu capacidad? ¿Qué hay de nosotros, familia? Cuando a lo mejor tu hijo, tu hija quiere preguntar algo y ¿con qué les contestamos? ¿Qué consejo damos? Y ni qué decir de nuestra conducta. Los que están a nuestro alrededor saben que tenemos a Dios como testigo. Saben que lo que hacemos es buscando la aprobación de Dios. Saben que en lo que participamos, en lo que nos involucramos, es porque entendemos que eso Dios lo aprobaría. ¿O será, familia, que hay cosas que si nos ponemos a pensar en esta semana, Dios nos hubiese puesto tache en varias palabras que dijimos, en varios pensamientos que tuvimos, en varias reacciones o acciones que hicimos? ¿Habrá cosas que Dios no estaría aprobando de ti y de mí en esta semana? Un ministro de Dios es alguien que es congruente, fiel a la palabra, fiel a la persona de Dios. Pero Pablo contrasta estas acusaciones con un argumento más. Mira lo que el versículo 7 y 8 dicen. Más bien demostramos ser benignos entre ustedes, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Y lo que va a mostrar aquí Pablo es nuestro segundo punto del mensaje. El ministro debe ser compasivo. No solo congruente, fiel a la palabra, fiel a la persona de Dios, sino que tiene que ser compasivo. Nos va a revelar su corazón. Y dice, demostramos ser benignos entre ustedes. Y déjame decirte, hermano, que mientras yo hacía este mensaje, hasta aquí venía súper on fire con el Señor. Qué padre palabra. Y empezamos con lo de ser benignos y dije, ya la puerca torció el rabo. Porque ¿sabes qué significa la palabra benignidad? Significa ser suave, afable, bondadoso. Y como que dije, a ver, vamos a buscar otra definición. Y buscando otra definición, benignidad significa amor con dulzura. Me fue peor. Y mientras seguía estudiando era así como que me iba hundiendo más y me iba hundiendo más, ¿sí? Porque te soy sincero, la benignidad para muchos de nosotros es como los euros. ¿Sí conocen los euros? Sabemos de ellos, ¿cierto o no? Sabemos que si tuviéramos muchos euros nuestra vida sería mejor, ¿cierto o no? Si tuviéramos millones de euros no nos preocuparíamos ni tendríamos problemas, ¿cierto o no? Pero ¿cuántos tienes? ¿Nos pasa lo mismo con la benignidad? Sabemos que ser dulce, ser suave, ser bondadoso es algo bueno. Nos iría mejor en nuestro matrimonio si nos tratáramos con bondad, ¿cierto o no? Sería mejor nuestro hogar si nuestras palabras fueran suaves, ¿cierto o no? Cuando tu esposa ahí te vuelve a mandar por segunda vez a la tienda y tú le contestas con suavidad, claro que sí, mi amor. Pablo dice que algo que distingue al corazón de un siervo es benignidad, ser gentil. Y familia, esto no se nos da, Por eso Gálatas dice que necesitamos del Espíritu Santo, porque es un fruto de Él. Nuestra carne es ira, discusiones, pleitos, contiendas. Eso es lo que sale de nosotros. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. ¿Y qué? Benignidad. O sea que si eres hijo de Dios, sí se puede, hermano.
pero tenemos que estar bajo el control del Espíritu Santo. Pablo, en segundo lugar, no solo habla de la benignidad, de cómo debe ser compasivo un ministro de Dios, sino él dice, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Y la segunda característica de un ministro no solo es ser benigno, sino también es ser tierno. Y esta palabra ternura es bien interesante, porque tiene que ver con este concepto de amar y cuidar con calidez. Esta palabra cría con ternura es como la gallina que empolla y está cuidando con sus alas que se mantenga el calor de sus polluelos. La Biblia toma esta imagen que no es nada varonil, para mostrar cómo debe ser el corazón de alguien que sirve en la obra de Dios. No es la única imagen, Más adelante va a tomar la imagen del padre, pero hoy nos toca la de la madre. Cómo esa imagen transmite la ternura, el cuidado que debe haber. Y dime si no, familia, ser tiernos es algo que nos cuesta. Solemos ser toscos, ásperos, hirientes. Pablo dice que el ministro debe ser compasivo, benigno y tierno. Ahora, este concepto de criar con ternura, las mamás lo entienden. Las mamás que han amamantado saben lo que implica darle pecho a un bebé, ¿cierto o no? Te voy a poner algunas imágenes, no sé si están, ¿sí? Implica esto. Te olvidas de tu sueño porque el ingrato, dime si no pasa. Al principio no quiere ni tomar el pecho el bebé. Te hace la ley de hielo los primeros 2-3 días. Como que te ve diciendo, y si le das mamila, peor, porque la mamila no le esfuerza nada, prefiere mamila que pecho. Pero una vez que lo agarran, se le acabó la vida a la mamá. Porque es 24/7, ¿cierto o no, familia? Y si luego el doctor dice libre demanda y el bebé lo escucha, ahí se agarra. El doctor dijo libre demanda, listo. Para algunas mamás, la otra imagen, amamantar más o menos se ve así. Te acomodas donde se puede, a la hora que se puede, y cuando lo quieres dejar y tienen este sentido arácnido los niños y percibe que te estás moviendo, despierta. Y tú como, oh rayos. El niño depende totalmente de ti, ¿cierto o no? Para unas mamás, amamantar es como la tercera imagen. No tengo ni la menor idea de cómo se hace esto. ¿Te ha pasado? Llora y ya le di comer y sigue llorando, ya lo limpié y sigue llorando, no tiene fiebre y sigue llorando, es como, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? ¿Dónde está el botón de off? ¿Ok? Pero te pongo estas imágenes porque Pablo toma este ejemplo y me parece que es el mejor ejemplo que la Biblia pudiera tomar para revelar cómo es el corazón de alguien que está dispuesto a cuidar a otros, de alguien que se dispone a servir a otros, de alguien que quiere discipular y ser de bendición para otros. Y no voy a ser dogmático, pero creo que hay 3 características que una mamá que amamanta tiene, o que más bien amamantar, criar a alguien implica. La primera es paciencia. ¿Requiere paciencia, sí o no, mamás? Y ojo, ¿no te das cuenta cuánta paciencia necesitaron tus padres para criarte hasta que tú te conviertes en padre? ¿Cierto o no? Es como, ¿y cuánto me aguantaron mis papás? Cuando el niño te hace berrinche, cuando te falta el respeto, cuando te dice, no te quiero, y tú, desgraciado, y tantas desveladas por ti, ¿sí? Y empiezas mis papás me cuidaron de esa manera, pero implica paciencia. Criar a alguien también implica privarte de cosas. Porque la mamá sabe que todo lo que ella come, luego se convierte en la leche que el bebé toma, ¿cierto o no? Entonces la mamá sabe que por más que se le antojen los camarones, no puede porque el recién nacido le va a hacer mal. Por más que le guste el café o el chocolate, no puede porque al bebé ¿qué? Le va a hacer mal. Nosotros con mi esposa pasamos una anécdota interesante. Natán creo que tenía como 1 mes y medio. Fuimos a un cumpleaños y dijimos, ya se lo merece mi esposa. Pastel de 4 chocolates, capuchino. Fran dijo, de aquí soy. Y se atascó como Dios manda. ¿Saben lo que pasó esa noche? Natán no cerraba, estaba así como
todos los ojos lampareados así, y duérmete, duérmete. Creo que hasta el otro día a las 5 de la tarde ya se durmió el enano. O sea, fue como, y ya fue, Fran, no te manches nunca más, ya. Una mamá se priva por el bienestar ¿de quién? De su bebé. ¿Sabes que un creyente maduro va a cuidarse, se va a privar de prácticas, de cosas, porque sabe que su vida puede ser de tropiezo para un nuevo creyente? Se va a privar porque entiende que es tan valioso esta nueva alma, más que su comodidad, más que lo que él quiere. ¿Sabes qué implica cuidar a un bebé? Protección. La mamá entiende que esa criaturita depende netamente de él. No te ofendas, papá, pero tú eres de oquis cuando el bebé nace. Sirves para cambiar pañales y comprarlos y para sacar los chanchitos, nada más. El bebé está enchufado con la mamá, está conectado con la mamá, depende y la mamá lo protege. El calor de la mamá le da seguridad, le da paz. Esto es lo que proporciona una madre. Ahora, familia, lo mismo debería ser de la iglesia. La iglesia debería emanar ese calor y esa calidez de tal manera que los nuevos creyentes se sientan cuidados, seguros y amados. Y cuando me refiero a iglesia no me refiero al edificio, me refiero a cada uno de nosotros. Deberíamos mostrarles esa calidez, deberíamos tenerles paciencia, deberíamos privarnos por amor a ellos, deberíamos protegerlos, de tal manera que sientan en la iglesia tal calidez que digan: aquí estoy seguro, aquí soy amado, aquí soy cuidado. ¿Tú lo has experimentado, familia? La pregunta es: ¿a quién se lo estás dando tú? ¿A quién estás cuidando? ¿Por quién estás dando tu vida? Porque amamantar es dar la vida por otro, y eso es el discipulado. El discipulado es estar al lado de alguien, pero para darle tu vida al otro, tu tiempo, tus recursos, para el bienestar de uno más, así como alguien lo hizo contigo y conmigo. Pablo dice: ¿cuál es el corazón de un ministro? Es compasivo. Ahora bien, cabe la aclaración, porque tú dirás: esas fotos y esas imágenes de ternura y benignidad de una madre, si tú hubieras conocido a la mía no fue nada tierna ni nada benigna, pastor. La mía más era una combinación de Lola la trailera, Paquita la del barrio y la mamá de Matilda. Algo así me tocó a mí. Benignidad no tengo ni idea de qué es. Puede que algunos de ustedes han sufrido en sus hogares. Lo lamento, no era el diseño de Dios, Puede que a lo mejor tu infancia fue tormentosa. Puede incluso que ahorita tu matrimonio sea tormentoso, que no haya bondad, que no haya benignidad. Ese no es el diseño de Dios. Puede incluso que haya entre nosotros, y lo digo con mucho dolor, gente que a lo mejor nunca conoció a su madre y no sabe lo que es ese calor, ese cuidado. Puede que haya hijos que han sido heridos por sus padres, o incluso creyentes que están llegando aquí porque de otras iglesias los han lastimado, ministros que no fueron benignos y tiernos con ustedes. Déjame decirte que Dios es mejor y más que cualquier amor de una madre. Mira lo que la palabra de Dios dice acerca de Dios. Isaías 49:15. Isaías 49:15. Dios dice: ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse de su hijo de sus entrañas? ¿Acaso es natural que una mujer olvide a su hijo y no sienta compasión, ternura? Dios dice: aunque eso pasara, escucha lo que Dios dice de ti: yo no te he olvidado. Aunque tú tengas un pasado tormentoso, hayas sufrido, hayas sido maltratado, hoy Dios te dice: yo no te he olvidado. Isaías 66:13. Dios dice: como a uno a quien consuela a su madre. A ti tal vez nadie te ha consolado. Solo has sufrido maltrato, rechazo, asperezas, heridas. Dios dice: como a uno a quien consuela a su madre, mira qué quiere hacer Dios contigo: así los consolaré yo. En Jerusalén serán ¿qué? Consolados.
Jerusalén es la casa de Dios, parecido a donde tú estás hoy. Y Dios quiere consolarte. Oseas, último versículo. Capítulo 11, versículo 3 al 4. Te lo voy a poner en la Nueva Traducción Viviente porque me gusta cómo lo dice acá. Oseas 11, 3 y 4. Dios, Él dice, no sé si tu papá no sé si tu esposo no sé si tus familiares no sé cómo te han tratado los demás, pero yo, dice Dios, le enseñaré a Israel a caminar llevándolo de la mano. Es la imagen de este bebé de meses que está empezando a levantarse. Llevaré de la mano. Pero no sabe ni le importa que fui yo quien lo condujo, quien lo cuidó. Es como, por más de que yo no lo he soltado, Él ni me ha volteado a ver, ni le importa. Y a lo mejor así estás. Una vida que no ha tomado en cuenta a Dios, una vida que ha estado en contra de Dios, que no te ha importado Dios, pero Dios dice, aún así, yo nunca te he soltado de la mano. Versículo 4. Guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor. Quité el yugo de su cuello, yo mismo me incliné para alimentarlo. ¿Sabes qué te dice Dios hoy? Yo no te voy a olvidar. Yo te quiero consolar. Yo no te he soltado de la mano. Y si tú me lo permites, te quiero guiar, quiero quitar el yugo de tu espalda y quiero satisfacerte. Te voy a alimentar. ¿No te gustaría eso? Tú que nos visitas, amigo, amiga, Dios te ofrece eso a ti el día de hoy. Él quiere consolarte, Él quiere quitar el yugo que hay en tu espalda y Él quiere satisfacer tu vida si tú te dejas guiar por Él. Pablo termina diciendo que el corazón compasivo de un ministro es benignidad y ternura. Mira cómo termina el versículo 8. Teniendo así un gran afecto por ustedes, nos hemos complacido en impartirles no solo el evangelio, dice Pablo, sino también nuestras propias vidas, pues han llegado a ser muy amados, ¿qué? Por nosotros. Lo que Pablo y Silas están diciendo es que para ellos su máxima satisfacción había sido estar al lado de ellos para consolarlos, ayudarlos, estimularlos, haciéndolo de una manera fiel a la palabra de Dios, siendo fieles a la persona de Dios, quien los había aprobado y quien era el testigo que los observaba, con un corazón que se volcaba en ternura y en benignidad, porque habían llegado a ser muy amados. Familia, ora por tus pastores. Que Dios nos permita tener este corazón benigno y tierno cada día. Que Dios nos permita ser fieles al mensaje de la palabra, fieles a su persona. ¿Sabes por qué? Porque son muy amados, familia. Como pastores les amamos y necesitamos de tus oraciones para ser como Pablo dice que un ministro debe ser. Pero la pregunta sería para ti y para mí, ¿qué tiene que ver contigo? ¿No te gustaría tener un pastor benigno y tierno? Que te cuide, que te consuele, que te sostenga, que te anime. Volvamos a Oseas capítulo 11, versículo 3 y versículo 4. Porque como mencioné hace un momento, esto es posible. La Biblia en Pedro menciona que hay un príncipe de pastores. ¿Y sabes quién es? Cristo. Él es tierno y benigno. Él es compasivo y misericordioso. Él está buscando personas heridas, personas lastimadas, corazones rotos, heridos por el pecado de ellos o por el pecado de otros, para, como dice este versículo 4, guiarlos con ternura y con amor. Pero para eso, ¿qué tiene que hacer Dios? Quitar el yugo de su cuello y entonces poder inclinarse y alimentarlos. ¿No quisieras esto en tu vida? Que Dios te guíe con ternura y con amor. En vez de que sigas luchando contra Él, en vez de que sigas ignorándole a Él, mejor que le digas: Dios, necesito que tú me guíes. Necesito que quites de mí esta culpa, esta carga, este rencor, este resentimiento que tantos años he cargado. Que quites mi yugo y que me satisfagas, que te inclines para alimentarla. ¿No te gustaría eso? Inclina tu cabeza.